Sean bienvenidos a esta audioguía, en la que hablaremos acerca de Lázaro Cárdenas, quien fue un presidente de México, cuyo legado duró de 1934 a 1940, y tuvo gran impacto en la población durante dicho periodo. Nos adentraremos más específicamente en quién fue y los distintos acontecimientos que fueron parte de su legado, como son la política nacionalista, el corporativismo, la reforma agraria, la expropiación petrolera y de ferrocarriles. Lázaro Cárdenas del Río nació el 21 de mayo de 1895 en Jiquilpan, Michoacán. Fue un político y militar mexicano. Como anteriormente lo mencionamos, se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Lázaro implementó reformas importantes como la reforma agraria y la nacionalización de la industria petrolera y ferrocarrilera. Al morir en 1970, dejó un legado como uno de los presidentes más importantes de la historia de México. Un aspecto importante del que te hablaremos será la política nacionalista. Durante el sexenio cardenista se consolidó la aplicación del modelo nacionalista del desarrollo económico. Esto consistió en un proceso de sustitución de importaciones, resultado de la Gran Depresión por la crisis económica ocurrida en aquel entonces. Al cambiar los precios relativos de las importaciones y de los productos, volviéndose de esta forma competencia en el mercado. Gracias a esto, se alentó la sustitución de bienes importadas por los bienes de fabricación nacional. En el desarrollo de ese proceso, el capital nacional y parte del capital extranjero invertido en México, recurso primordial e indispensable, mediante una política de estímulos para la inversión en nuevas industrias. Esta estrategia hizo necesaria la intervención del gobierno como promotor del crecimiento industrial, con medidas generalizadas bajo el concepto de proteccionismo que en la búsqueda de independencia económica incluyeron las expropiaciones petrolera, agraria y ferrocarrilera, y estas implicaron el establecimiento de un sistema de economía mixta. Durante el periodo de Lázaro Cárdenas, cualquier proyecto nacional de transformación social y económica exigía una reforma agraria, que incorporara a los campesinos a la vida productiva, para obtener una recomposición niveladora de la estructura social, dado que 7 de cada 10 habitantes del país nacían, vivían y morían en una cultura rural y agraria. Una reforma agraria integral implicaba intensificar el reparto agrario, instituciones de crédito y refacción agrícola y ejidal, multiplicar las escuelas de capacitación en nuevas técnicas de cultivo, incrementar las superficies irrigadas, mecanizar las labores agropecuarias, abrir nuevos mercados y ampliar la red de transporte. El presidente Cárdenas aprovechó el debilitamiento de la CROM para crear una nueva organización obrera, bajo el precepto de la responsabilidad del Estado para organizar una central sindical independiente capaz de liberar el país de yugo extranjero. El corporativismo en el campo se logró a través de la política de reparto agrario y la formación de ejidos favorecedora de apoyo por medio de una central unificadora de trabajadores del campo, representativa y de fácil control, por lo cual se fundó la Confederación Nacional Campesina en agosto de 1938. En el México urbano, el cardenismo alentó a que la población sindicalizada pasara de los 294,000 en 1938 a los 878,000 en 1940. Esta expansión de la organización de obreros y empleados condujo a un aumento de salarios a costa de las utilidades del capital. Otro aspecto del cardenismo en la vida política de México fue el desplazamiento del ejército como institución que ayudaba a la estabilidad política, sustituyendo con el pacto comparativo representado por la CNC, CTM y los trabajadores al servicio del Estado en el partido oficial. La expropiación petrolera fue una medida tomada por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938 para nacionalizar la industria petrolera en México. Esta decisión se tomó para proteger los intereses nacionales y garantizar que los recursos petroleros fueran explotados en beneficio de México y no solo de las empresas extranjeras.
La expropiación ferrocarrilera, por otro lado, se llevó a cabo en 1937 y consistió en la nacionalización de los ferrocarriles en México. Esta medida se tomó para mejorar la infraestructura ferroviaria y garantizar que los ferrocarriles fueran utilizados para beneficio de la economía nacional y no solo de las empresas extranjeras. La expropiación petrolera y ferrocarrilera tuvo un impacto significativo en la economía y la sociedad mexicana. Permitió a México controlar sus propios recursos naturales y desarrollar su economía de manera más autónoma. Además, la creación de empresas estatales como Pemex y Ferrocarriles Nacionales de México generó empleos y mejoró la infraestructura del país. Concluimos esta audioguía sobre Lázaro Cárdenas, un líder visionario que transformó la historia de México, su legado de justicia, igualdad y soberanía nacional con distintos acontecimientos como la política nacionalista, reforma agraria, el corporativismo, la expropiación petrolera y ferrocarrilera. Hasta la fecha sigue siendo considerado como uno de los periodos más importantes de la historia mexicana. Muchas gracias por unirte a este viaje con nosotros. Un viaje a través del sexenio del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Esperamos que hayas disfrutado de esta audioguía y que hayas aprendido algo nuevo sobre este importante líder mexicano. Hasta la próxima.